Estamos en Posradio. Estamos en Pan y Trabajo. FM 107.1. Bienvenidos, esto es Post Radio. Bienvenida, Paula, ¿cómo va? Un nuevo encuentro acá en la 107.1, Radio Pan y Trabajo. Juan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy nos vamos a meter en el mundo de los sueños, pero desde dos lugares absolutamente distintos. Desde el más referencial, como es el aspecto físico y psicológico del dormir, y una experiencia que se lleva a cabo en la Antártida, de la mano de Daniel Vigo. De Daniel Vigo. ¿Y de qué más vamos a hablar? Y también de Delfina Arambillet, sí, que compartió su sueño, sí, de Azul a Salzburgo, de su paso por la universidad, de lo que le dio la universidad, de los sueños cumplidos y de los anhelos todavía por cumplir. De un sueño real a sueños metafóricos, y las profesiones también como un sueño y como un camino de tránsito hacia el desarrollo de la propia vocación. Si te parece bien, ¿arrancamos? Arrancamos. Posradio, con Paula Marzulli y Juan Pablo Tramesari. Paula, si algo nos ha dejado la pandemia es cantidad de huellas, ¿no? Muchos se preguntaban si íbamos a salir mejores, si íbamos a salir peores. Creo que el interrogante aún sigue, pero también ha revelado cuestiones y ha dejado también impacto respecto a un tema como es el del sueño, ¿no? Así es, hoy con nosotros Daniel Vigo, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas del Biomed de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias Bien. Por la invitación. Bien, Daniel, y además para hablar de un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo en la Antártida y que es un desprendimiento de algún modo del proyecto Mars 500. Vamos por pasos. ¿Qué fue el proyecto Mars 500 y después qué está pasando en la Antártida? El proyecto Mars 500 fue un proyecto de la Academia Rusa de Ciencias y de la Agencia Espacial Europea, en el cual se confinaron en Moscú a 6 personas, simulando de alguna forma lo que sería un viaje a Marte. Ajá. Simularon las condiciones de aislamiento y confinamiento extremas. ¿Estaban como en un cohete? Estaban en unas instalaciones que simulaban lo que sería una nave espacial. Ajá. Estaban permanentemente cerrados, no tenían contacto físico con el exterior, uh-huh. Sí se simulaban las comunicaciones, y esto durante 520 días, lo que duraría un viaje ida y vuelta a Marte con un descenso simulado también de una semana. ¿Cuántas personas? 6 personas. ¿Hombres, mujeres? 6 hombres. Ajá. ¿Y qué se intentaba estudiar en este proyecto? Lo que se intentó estudiar es el impacto de tanto tiempo de confinamiento, desde un punto de vista biológico, psicológico y social. Por supuesto que no se estudiaban el impacto de la falta de gravedad ni de la exposición a radiaciones. Se focalizó en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de un confinamiento tan prolongado. Daniel, ¿cómo comienza el proyecto de cronobiología? Nuestra línea de trabajo es la cronobiología. Uh-huh. Estudiamos los ritmos biológicos, uh-huh. Los ritmos del ser humano. El ser humano no es solo estructura, sino que también tenemos tiempo. Las funciones del cuerpo ocurren en un determinado momento, no solo en un determinado lugar del cuerpo, sino en un determinado momento. Esto permite que funcionemos con cierta eficiencia y nos adaptemos a los cambios del ambiente. La cronobiología es nuestra línea general de trabajo. Y como parte de esta línea estudiamos distintos aspectos. Algunos tienen que ver con la investigación de la adaptación a la exploración espacial, como lo fue Mars 500 y lo que hacemos ahora en Antártida. Otros tienen que ver con patologías crónicas, como el deterioro cognitivo. ¿Y tiene que ver con el sueño? Siempre
con los ritmos biológicos en general y con el sueño en particular. El sueño tal vez sea nuestro ritmo biológico más evidente. Todos nos percatamos de que estamos un tiempo despiertos y un tiempo dormidos. Sobre todo en condiciones como las de la Antártida, donde hay un periodo de sol y otro periodo de noche, ¿no es cierto? Exactamente. Nuestro interés, más allá de que la Antártida es considerada como un análogo espacial, un análogo de las cuestiones que pasan en el espacio en cuanto al confinamiento y el aislamiento, también hay un interés desde la cronobiología, que es esto que vos mencionás, que hay 4 meses de oscuridad completa, 4 meses de iluminación completa. La parte de iluminación se soluciona cerrando la base a la noche con cortinas. Blackout, como decimos en nuestras casas. Sí. Pero la parte de la falta de iluminación natural no se puede solucionar fácilmente, entonces uno está expuesto a condiciones de luz artificial durante 4 meses. ¿Y eso produce alteraciones en el ánimo, en la psicología? Sí, se sabe que el sol es el principal sincronizador de nuestros ritmos biológicos, es el que nos marca día a día el ritmo. ¿El sol por la luz o por la temperatura? El sol por la luz. La exposición a la luz brillante del sol por la mañana permite sincronizar nuestros ritmos. Entonces la falta de ese estímulo hace que los ritmos de alguna manera se achaten, se aplasten, ya dejan de ser tan evidentes. En relación al sueño, vimos que se duerme 1 hora menos, las personas se van a dormir 1 hora después, y sí tiene relación con las cuestiones afectivas. Por ahí nosotros no lo pudimos evidenciar tanto en Antártida, pero sí se ve en los habitantes de latitudes extremas la mayor prevalencia de lo que se conoce como síndrome afectivo estacional, que es el aumento de algunos síntomas depresivos vinculados a la época invernal en latitudes extremas donde hay muy poca luz durante el día. Mayor cantidad de adicciones, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que se registran en países como Suecia. Exactamente. Que más allá de la calidad de vida trae algún tipo de deterioro, ¿no? Sí, exactamente. Daniel Vigo, que estás coordinando el laboratorio de cronofisiología de la UCA CONICET. ¿Hay un paralelismo? ¿Se puede establecer alguna relación con lo que nosotros vivimos en la época de la pandemia? Sí, haciendo las correspondientes salvedades de que no son las mismas situaciones, ni la de Mars 500 ni la de la Antártida. Lo cierto es que estuvimos confinados, estuvimos en nuestras casas encerrados, y la cantidad de estímulos, porque no es solo la luz solar es el principal, pero hay otros estímulos sociales también que nos permiten sincronizar nuestros ritmos. Entonces, todos esos estímulos disminuyeron, con lo cual se observó alteraciones en nuestro principal ritmo biológico, que como comentábamos es el sueño. Las personas reportaron dormir un poco peor de lo que lo hacían durante la pandemia. De alguna forma los síntomas se parecen a lo que vemos en situaciones más extremas de confinamiento como las de la Antártida o Mars 500. ¿Qué es dormir bien? Bueno, es una excelente pregunta. Los médicos por ahí podemos definir bien enfermedades, pero como tenemos que definir salud nos cuesta un poco más, ¿no? Con el sueño pasa lo mismo. Tal vez dormir bien, la mejor definición sea dormir en cantidad, en calidad y en el momento adecuado, tal que nos permite estar bien durante la vigilia. Cantidad. Algunos dicen duermo 8 horas, en general es lo que se suele decir. Hay gente que te dice yo con 6 horas estoy bien, y hay otros que te dicen necesito 10 horas. Sí, por eso depende de cómo está uno durante la vigilia. La cantidad de sueños óptima para cada uno va a ser aquella que nos permite estar bien durante la vigilia, entendiendo que el sueño es un fenómeno complejo y que no son solo las cantidades de horas. Ahora, pero bueno, ¿es normal alguien que duerma 10 horas? No, en promedio esa cantidad de horas son las clásicas 7, 8 horas. ¿Sí? En cualquier caso, hay gente que necesita un poco menos, hay gente que necesita un poco más. Menos de 6 horas ya es no saludable para la mayoría o casi todas las personas. ¿Por qué? Porque durante el sueño se suceden toda una serie de
funciones, no es que estamos apagados perdiendo el tiempo, sino que el cuerpo empieza a funcionar de otra manera, que son necesarias estas funciones para la salud, nuestra salud física y psicológica y social. Entonces, cuando uno reduce esa cantidad de tiempo, le está dando menos lugar a que todas estas funciones sucedan. Reproducción de neuronas, ¿no? Por ejemplo. Sí, la reproducción de las neuronas es algo que se empieza a estudiar de un tiempo a esta parte. No hace mucho tiempo que se sabe que algunas neuronas se reproducen. Es un tema que está en estudio. El concepto clásico era que las neuronas no se reproducían. Ahora ese concepto está un poco en revisión. Lo que pasa es que se generan nuevas conexiones con las neuronas. También durante el sueño hay una suerte de baño de las neuronas, durante el cual se eliminan las sustancias tóxicas del cerebro. Ese también es un concepto relativamente nuevo. Entonces, durante el sueño pasan toda una serie de procesos muy importantes para nuestro aprendizaje, y aprendemos toda la vida, no solamente cuando estamos yendo al colegio. ¿Más dormimos, más adelgazamos? No, lo que se sabe es que la poca cantidad o la mala calidad del sueño se asocia con un mayor riesgo de padecer obesidad, lo cual no significa que si dormimos más vamos a adelgazar. Pero cierto es que si uno se pesa antes de dormir y se pesa después de dormir, hay diferencia, ¿no? No lo sé, tendría que revisarlo. Yo lo experimenté en carne propia, al menos para tratar de convencerme un poco. Digamos que uno pierde líquidos tendría que tener una balanza bastante precisa. Por otro lado, uno pierde líquidos al respirar y pierde líquidos cuando suda. Entonces, si durante el sueño no los está incorporando, un poco menos tal vez debiera pesar, pero no sé si es algo que se pueda detectar con una balanza. Prepárate un mate que enseguida volvemos con Post Radio.